Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel presenta. El mundo está viviendo un periodo de crisis. Esa palabra es constante que la escuchamos en los noticiarios. Crisis a nivel económico, el primero, ¿no? No hay país que se escape, ni nuestro propio país que se consideraba, y digo consideraba porque ya hay señales de dificultades, de problemas, como un país bastante resguardado en ese aspecto, ¿no? De hecho, hay otros países que están viviendo crisis enormes, como Venezuela, por ejemplo, y muchos de sus habitantes vienen a hacer vida en nuestro propio país precisamente por eso, porque están escapando de una crisis económica, que ya países no saben qué hacer porque incluso los medios, digamos, que sustentan sus propias economías se están perdiendo. Ya no hay cobre, ya no hay medios de recursos, crisis económica, alimenticia en nuestro propio país. Si se nos vienen terremotos, se nos vienen maremotos, se nos vienen tsunamis, se nos vienen derrumbes y se nos viene la marea roja también. Ahí en Chiloé, lamentablemente, nuestros compañeros, nuestros compatriotas sufriendo las inclemencias de una catástrofe realmente que es tan fuerte como un terremoto. Y mucha gente, y entre ellos nuestros hermanos, que entre paréntesis, yo no sé si hay algún informe de Marcelo, ¿cómo está? ¿Alguien sabe cómo está? ¿Rodrigo? Ponte de pie para que te escuchen los hermanos. Les voy a compartir un WhatsApp. Sí, gracias. Pensaba comentarlo cuando concluyéramos, pero les voy a compartir lo que Marcelo nos escribe. Bueno, yo le escribí consultándole cómo estaban ellos, los hermanos, y me dice: gracias, hermano querido, estamos bien hasta ahora, sin problemas, aislados literalmente, pero bien acá. Si esto sigue se va a poner feo, ya casi no hay nada en los supermercados, nosotros estamos bien y todos los hermanos. Hay algunos afectados directamente porque son pescadores y vendedores, pero igual se encuentran bien en general, reclamando justamente por todos los abusos contra ellos que son pequeños frente a las grandes empresas. Gracias por la preocupación. Orar nomás que las autoridades sean más comprensivas con los pescadores artesanales en general aquí y en todo nuestro país. Ahora tocó por acá. Igual son oportunidades para hablar del Señor, de cómo Él no es una ayuda temporal, sino la salvación eterna de nuestras vidas. Un abrazo, hermano querido, bendiciones. Muy bien, es bueno hacer mención porque Marcelito, que es misionero de la iglesia, o lo fue por mucho tiempo en realidad, pero es amigo personal y de muchos de nosotros, oramos por él y tenemos presente, así que le recordamos y le vamos a recordar. Entonces realmente las crisis están cerca de nosotros. Pero también hay crisis a nivel de país, de moral. Es increíble la manera en que se va auspiciando y admitiendo la corrupción a nivel moral en el mundo entero. Antes estaba vedado, hoy es cosa de mirarlo diariamente, los programas, todo el entretenimiento, todo el mundo en general, rodeado de corrupción y los principios y las formas de vivir se están poco menos que imponiendo a todos lados. O sea, si antes para nosotros era un horror ver 2 hombres, 2 mujeres, hoy día no es así, es algo acostumbrado, además se defiende y aún se reconoce y se alaba como héroes. Crisis a nivel moral, crisis a nivel familiar, los divorcios, las separaciones, pero a su vez también el abandono del matrimonio, de los votos, del pacto. El odio hacia los padres, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, esos casos horrendos de abuso y que de repente no sabemos con qué frialdad guardan los cuerpos en los patios y después solo así los vecinos se dan cuenta. Uno dice, ¡qué horror! Es porque el mundo está en crisis. Y crisis realmente es un concepto que habla de un estado ya calamitoso, ya casi raya en lo insoportable. Y bien decía el pastor en el estudio en la mañana, nuestro país todavía en muchos aspectos, y solo tenemos que decir gracias por tu misericordia, ¿no es cierto, hermanos? Nada más, no podemos decir otra cosa. El Señor permite que estemos tranquilos aquí y que podamos conversar, que podamos tener el alimento y podamos tener de alguna manera una expectativa y aún tiempos de refrigerio y de recreo. Pero no es la norma en el mundo entero. Crisis familiar.
pero también crisis personal. Cuando llega un momento uno a decir, bueno, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy? No existo. Las personas mayores ya piensan, llegan un momento, dicen, ya pasó mi vida, no sirvo. O si vivimos con una enfermedad personal de mucho tiempo, dolorosa, angustiosa, uno dice, ya no doy para más, ya no soporto más. Crisis. ¿Sabe que la palabra de Dios habla de eso? Y yo quiero mencionar, podríamos pasearnos en la Escritura, pero en esta mañana o en esta tardecita quiero hablar de 3 diferentes crisis que quizás la palabra de Dios nos muestra, pero también es muy propia de la época del día de hoy y podemos aplicarla rápidamente en nuestra vida. Vayamos ahí al primer libro de la Biblia, al Génesis, la primera crisis que quiero mencionar en esta mañana. Y le llamo la crisis de confianza, la crisis de dejar de confiar en quien realmente debemos confiar. Y sabe que esa crisis de confianza viene por falta de obediencia, de no oír. Y fíjense lo que el relato, ustedes ya lo conocen, en el capítulo 3 habla de la desobediencia del hombre allí, Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando Dios le había advertido de que no debían comer del fruto del árbol que estaba allí en medio del huerto, y ellos recibieron la advertencia que el día que lo hicieren ciertamente morirían, y Satanás distorsiona la palabra de Dios, difama el nombre de Dios y finalmente destruye la vida del hombre, lejos, separándolo de Dios. Entonces, ante esas palabras, versículo 9 al 11, Jehová dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y obviamente empezó las excusas, pero el hombre nunca dijo yo, fue la mujer no dijo yo, fue la serpiente, y terminó allí. Porque en realidad la crisis de confianza en la persona de Dios viene como resultado de falta de obediencia. La obediencia ha hecho, a la desobediencia, mejor dicho, ha hecho al hombre apartarse de los principios de Dios. Y sabe, es porque el hombre ha confiado en sí mismo y en el mismo hombre para desarrollar su vida. Los avances y los logros de la medicina, de la tecnología, dicen que con tal pastillita, con tal remedio podemos estar mejor. Recién hablamos con mi hermano Moisés que los años han ido aumentando en la vida de las personas. Hoy por hoy mueren a 90 y tantos años. Mi tía suegra, no sé cómo sería la tía Clara, una tía directa Estela tiene o murió de 110 años, estamos hablando, entonces tengo esposa para rato, yo creo, ¿no? Amén, que así sea. Ella no sé si tiene esposo para rato, cómo van las cosas, de salud, vamos más o menos nomás. Pero en realidad la edad va aumentando y la capacidad de poder curar ciertas enfermedades y mantenerlas, aunque otras surgen y pasan. Cuidado, Rodrigo, no te vayas a caer, por favor. Por la edad, ¿no? Ten cuidado. Y saben que esa situación difícil, dolorosa, complicada, la tenemos que sobrellevar. Estos días nosotros sufrimos la partida de un ser muy querido, el hermano Luis Durán, de San Bernardo, y él partió a la presencia del Señor producto de un cáncer. Tengo otros parientes que están viviendo situación, otros que están sufriendo eso, porque cada vez que, aunque avanza la alimentación, el ambiente, la polución, todo ello. ¿Y qué hace el hombre? Buscar soluciones a nivel personal, buscar un bienestar material, buscar un bienestar físico, porque confía en sí mismo, en que Él tiene las respuestas. Y se ha endurecido a la voz de Dios y ha puesto a Dios fuera de toda la solución. Y es la última esperanza, aún en el lecho de muerte. Muchos dicen, no quiero, y se aferran a la vida, pero no oyen la voz de Dios. Vamos a un versículo clave, Jeremías 17:5. Fíjense lo que dice, por favor, el libro de Jeremías. Y estos días estamos haciendo el devocional en la hora silenciosa en el libro de Jeremías. Y es un libro de un profeta a quien Dios le da la misión de hablar a un pueblo que no iba a oír. Difícil, ¿no? Y en el capítulo 17, en el versículo 5, va diciendo lo siguiente. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Verso 6. Será como la retama en el desierto
y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Lamentablemente esa es la consecuencia: sequedad, abandono, soledad, incertidumbre, incapaces de poder decir qué va a pasar, porque no hay esperanza. No hay esperanza en la confianza en el hombre. En el hombre estamos hablando al hecho de confiar en apoyarse en los razonamientos humanos. Hoy día cada uno da una explicación para decir que el humanismo es realmente la filosofía que domina nuestra sociedad. Y ellos dan una explicación para decir Dios no, porque no se puede probar con la lógica, según ellos, porque no hay pruebas ni comprobaciones, sin lugar a dudas. Porque a Dios se le acerca por fe. Y esa fe produce en nosotros un peso, una carga, una confianza. Pero la crisis de la confianza en el día de hoy. ¿Qué podemos hablar de nuestras autoridades? Hoy día nuestro país, que se jactaba de ser un país realmente íntegro en muchas cosas, no hay ni uno, ni de las autoridades más superiores, ni las más cercanas, que puedan decir que nunca han hecho un acto de corrupción. Hoy no podemos confiar prácticamente en nadie si no ponemos resguardo a todas las cosas. Ni siquiera en los bancos. A veces uno dice pone algo y después se da cuenta que no está. O bien directamente hace un trámite y, como decía Jorgito, de repente uno falta un papelito. Pero si alguien le pide a uno, es así de estricto. El otro día hablábamos con un amigo, ¿no? Las policías. Hoy por hoy nosotros damos todavía gracias a Dios porque nuestras policías tienen un prestigio, pero en otros países es terrible. No se puede vivir y no se puede transitar por las calles si no hay que tener dinero para poder pasar. Porque el soborno es la única forma para poder hacer ciertos trámites. Porque el hombre ha perdido valores y principios porque ha confiado en sí mismo y no ha confiado en Dios a causa de su desobediencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo debemos enfrentar esta situación? Mire lo que dice 2 de Corintios 10, 3 al 5. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice nuestros pensamientos. Y mire lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, y esto nos habla ahora a nosotros los creyentes, ¿cómo enfrentar la crisis de confianza por falta de obediencia? Verso 3, 2 de Corintios 10. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabe? Dice que este pueblo, dice la Escritura, este pueblo pereció, decía el profeta, por falta de conocimiento. Pero no porque no fuera enseñado a conocer a Dios, a confiar en Él y a obedecerle, sino porque voluntariamente quieren ignorar a ese Dios. Yo le quiero decir algo, usted puede tener un concepto de Dios y decir no es el mismo concepto que esta iglesia tiene, pero le quiero decir algo, no importa el concepto que esta iglesia tiene, la palabra de Dios revela un solo Dios. Y una sola forma de llegar a Él, a conocerle. Dice la Biblia que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él mismo dijo en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y todo lo que hizo Jesús durante sus años de ministerio estaba mostrando a Dios. Dios compadeciéndose, Dios compartiendo el mensaje, Dios resucitando muertos en la persona de Jesucristo. Él estaba diciendo, yo soy digno de confianza, conmigo no hay crisis. Pero si obedeces y sabes entender, usted conoce la palabra de Dios. Y dice el apóstol aquí a esta iglesia en Corinto, que llevemos todo conocimiento, todo pensamiento. Dice, llevándolo cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Si somos obedientes a las normas que Dios nos ha dado y a los principios que Él nos ha dado, indudablemente nuestro crecimiento en nuestra confianza en el Señor va a crecer. Porque vamos a tener que comparar. ¿Dios es más confiable que el hombre? ¿Amén? Amén. Dios es más confiable que el hombre. Todo lo que Él dice se ha cumplido.
Todo lo que Él promete lo cumple al pie de la letra y jamás deja fallar ni una tilde de su palabra, dice. Nunca. Y no va a dejar de cumplir todo lo que ha anunciado que todavía falta por cumplirse. Tampoco. Entonces Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos, dice Hebreos capítulo 13. Por esa causa yo puedo estar tranquilo en que si deposito mi confianza, si Él me pide algo, si Él me ha enseñado algo, en Él no hay crisis. Él no cambia, Él no varía, Él no se transforma, Él sigue siendo el mismo siempre y por eso yo puedo confiar en Él. Si usted pone su confianza en el hombre o en sí mismo, va a fallar porque usted falla, porque usted es imperfecto al igual que yo. Pero si ponemos nuestra confianza, llevamos nuestros pensamientos a la obediencia al Señor y obedecemos su voz y seguimos al pie de la letra lo que Él nos dice, indudablemente tenemos, dice, una fuerte confianza. Dice que el Señor Jesucristo es la roca eterna de los siglos. Y si edificamos sobre Él, nuestra casa no se va a derrumbar. Nuestra vida no se va a desquebrajar y vamos a tener esperanza. En medio de crisis de confianza por falta de obediencia, Dios, el Señor Jesucristo, se levantan para decirnos, llevando todos nuestros pensamientos, toda nuestra confianza a Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puesta nuestra confianza en Él. Si Él ha determinado algo, lo va a hacer, nos guste o no nos guste, pero podemos confiar que todas las cosas a los que aman a Dios se van para bien, funcionan para bien, obran para bien. ¿Puedo confiar en Dios, hermanos, entonces? En medio de crisis de confianza, puedo levantar mis ojos al cielo y decir, Señor, yo confío en ti. Tú eres mi esperanza, tú eres mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Crisis de confianza no hay en los hijos que obedecen a Dios, no hay. Pero en segundo lugar también hay otro tipo de crisis de integridad. Y en este caso por falta de santidad. Observe también en Génesis, el relato de Noé, Génesis 6. Allí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 11, se enuncia la condición de la sociedad en la época de Noé. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Sabe? El Señor hace una evaluación tremenda, tremenda. Y mire, este mismo concepto se repite y lo utiliza el Señor en Mateo capítulo 24, por favor conmigo allí, Mateo 24, versículo 37 al 39. El Señor Jesucristo va diciendo allí respecto a los días y llama a los días de Noé. Y observen conmigo, 24, 37 al 39. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y está hablando de tiempos prontos y próximos, o que ya estamos viviendo. En el ministerio de los 120 años, que Dios a través de Noé predicó a su generación, que Dios le dio una oportunidad, tanto tiempo, tantos años, estaba la gracia de Dios queriendo alcanzarles. Pero ¿qué es lo que muestra la Escritura? Dice que Dios decide, ya cansado, porque era tal el grado de corrupción y de maldad y de falta de integridad. ¿Sabe qué triste en el día de hoy? Que eso se repite. Hoy día la moralidad es un cuento de niñas. Es un juego. Hablar de llegar puro al matrimonio a los jóvenes es un chiste y es una broma. Vivir o mostrar nuestra argolla a los casados es un acto de vergüenza o de humillación. Los valores de la familia, de la pureza, de la integridad, lógicamente están cada vez más atacados. ¿Y
¿Qué podemos decir cuando nuestros hijos a veces vuelven y nos dicen lo que están sufriendo en sus colegios? La educación de nuestros colegios que le dan a nuestros hijos apunta precisamente a permitir cualquier forma y estilo. Y a veces tenemos que sufrir, y sufrir de una manera tal, al punto de que no podemos ni siquiera nosotros cuestionar ni poder decir algo al respecto. ¿Por qué? Porque es ley del país. Pero nosotros no somos llamados a conformarnos a este mundo. Y la falta de integridad se contrasta con el llamado del Señor: sed santos, porque yo soy santo. Somos un pueblo diferente, un pueblo de un libro, un pueblo de una palabra, un pueblo de un Dios que es distinto. Y somos llamados a ser un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo apartado, separado para Dios. Y hermano querido, nos comportamos como pueblo diferente. O cada vez nuestras costumbres y nuestras prácticas van tolerando y aceptando. A veces uno tiene que agachar la cabeza en el metro y ver los cuadros de corrupción ahí mismo, o en la calle, ¿a dónde va? O escucharlos, o hablarlos, o promoverlos, y defenderlos, y luchar nuestras autoridades porque se logre eso, debatir sobre eso y permitirlo, porque ya es gratificante a la carne eso. Y sin lugar a dudas el Señor dice algo muy distinto. Miren lo que dice nuevamente el profeta Jeremías en el capítulo 18, por favor. Y alguien que me ayude a buscarlo, versículo 12, y lo lee para nosotros. Jeremías 18, 12. El mismo periodo en que Jeremías está hablando. Y miren lo que dice de parte de Dios. Verso, por favor, 11 y 12, si fueran tan amables. ¿Quién puede leerlo para nosotros? ¿Puedes leerlo tú, mi querido hermano? Léelo tú. Gracias. Qué terrible afirmación la del verso 2, hermanos. Iremos cada uno en pos de nuestro malvado corazón. Esa es la consigna del mundo de hoy. Pero lo más terrible es que se suponía que estas deberían ser las palabras de un pueblo pagano, pero eran las palabras del mismo pueblo de Dios en ese momento. Que teniendo la luz del Evangelio, la enseñanza de la palabra, teniendo un Dios poderoso, misericordioso, que lo había libertado, que lo había sacado de esclavitud, donde ellos vieron las consecuencias precisamente de una nación que se separara de Dios dentro de su historia, ellos igual dijeron: persistiremos en nuestro mal andar, seguiremos a nuestros dioses, haremos lo que se nos da la gana. Y qué terrible es que dentro del pueblo de Dios haya tal grado de rebeldía, tal grado de falta de integridad, por falta de amar la santidad de Dios. Ahora, ¿cuál es el llamado que el Señor nos hace ante este tipo de crisis? Vamos ahí, Filipenses capítulo 2. En Filipenses 2, el apóstol Pablo le dice a estos hermanos que habían sido fieles, que habían estado atentos mientras él estaba en la cárcel. Él sabía que ellos aparentemente estaban solos, viviendo una dificultad, en medio de un tiempo difícil. Pero ¿qué dice el versículo 12 al 16? Por tanto, amados míos, Filipenses 2, 12 al 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabe lo que está diciendo? Que en medio, versículo 15, de una generación corrupta, de una generación que no ama la integridad, que día tras día va pateando la santidad y se burla de la santidad de Dios, en medio de esa generación maligna y perversa, dice Dios, debemos de brillar como luces, como luminares, como focos,
como un faro en medio de la oscuridad en este mundo. Nuestra luz está quedando opaca, está perdiendo brillo, cada vez nos vamos amoldando a las tinieblas de nuestro alrededor. No, hermanos, no, hermanos. Si los demás roban, nosotros no robamos. Si los demás mienten, nosotros no mentimos. Si los demás dicen de su boca y dejan proferir palabras de maldición, palabras sucias y soeces, de la boca de los hijos debe levantarse una voz de alabanza, de gloria, de honra, de buen trato, de amabilidad, que refleje el carácter de Jesús, porque somos cristianos, seguidores de Jesús. El modelo de Cristo es el que impactó nuestra vida y es el que va a impactar a las personas que están a nuestro alrededor. No nuestra buena educación, no nuestra profesión, sino cuánto Jesús vive dentro de nosotros. Eso es lo que tenemos que ser a nuestra generación. Somos responsables de ello. Por eso el apóstol dice, en medio de la crisis de integridad, por falta de santidad, brillen como luminares en el mundo, que se noten, que no pasen desapercibida su persona donde usted se encuentra, en el trabajo, en la universidad, en la familia, aunque sea el único cristiano, aunque sea la única cristiana. No pierda el desafío que el Señor espera. Él lo dice en su palabra y espera de usted eso. Crisis de confianza por falta de obediencia. Crisis de integridad por falta de santidad. Y en último lugar, crisis de identidad por falta de responsabilidad. Y observe este pasaje que quiero leer con ustedes. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 11. Sabe que estamos aquí en el contexto al término ya de la conquista de la tierra prometida. Josué ha terminado en el libro de Jueces en los últimos versículos de desafiar al pueblo y toda su generación a que sirvan a Dios. Y aquí nos encontramos cuando ya las tribus, cada tribu en particular, tiene que comenzar a conquistar su propio territorio allí. Y en el capítulo 2, versículos 6 al 11, encuentro algo que es terrible y que es tremendo, y estamos en el Día de la Madre y quiero desafiarles, hermanas, madres, abuelitas, como ser en gran medida a veces las que sostienen, y siendo a veces con tristeza los varones, teniendo que agachar la cabeza a reconocer, siendo a veces ellas las que han sustentado espiritualmente muchas de nuestras familias. Y yo le digo, con vergüenza, como varón, a veces tenemos que reconocer que solo la misericordia de Dios a través de nuestras esposas, de nuestras madres, de nuestras abuelitas, sostuvieron nuestra fe. Fíjense lo que dice este pasaje. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y versos 10 y 11, observe. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Verso 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Saben, queridos hermanos? Aquí estamos ante un cuadro de crisis de identidad, de quién se debe ser por falta de responsabilidad. ¿Responsabilidad en qué? En comunicar la fe a una nueva generación. Estos hombres, mujeres, contemporáneos de Josué se preocuparon. De hecho, Josué da ese discurso en el capítulo 24, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él da el ejemplo. Y dice que mientras ellos vivieron y todos los contemporáneos, el pueblo de Israel sirvió a Dios, pero empezaron a desaparecer y el pueblo empezó a olvidar. Y a tal punto que no transmitieron esa verdad a su generación.
no transmitieron esa fe. No les hablaron del Dios que los sacó de Egipto, ni de la fe de Abraham, ni de Jacob, ni de Isaac, ni les mostraron tantas cosas que ese Dios de ellos había hecho por ellos. Probablemente ya estaban en la tierra en los primeros tiempos. Era la última estación de todo este recorrido. De Egipto a la tierra prometida y ya estaban allí. Veían quizás todas las cosas concretas. Veían todo más estable. Entonces se olvidaron de decir quién era su Dios. Y cuando nos olvidamos de contarle a nuestras generaciones la forma en que nuestro Dios obró con nosotros, estamos creando una nueva generación incrédula. Una generación cómoda, que cree que todas las cosas fueron hechas. ¿Saben lo hermoso que sería cada aniversario poner acá cómo estaba este templo? Y hoy estamos muy cómodos, con aire acondicionado, con asientos tremendamente cómodos. Pero los primeros que comenzaron la obra aquí, que tuvieron que abrir, como así Jorgito van a tener que empezar a abrir, hay que llenar de fotos de ese terreno vacío ahí, para jamás olvidarse que en este lugar que hoy estamos cómodos, el dolor, el sudor, las lágrimas de hombres y de mujeres hizo posible que se pudiera levantar un testimonio. Y mientras ellos estuvieron, y algunos de ellos todavía están con nosotros, no tienen que quedarse calladas y decir lo que costó hacer la obra del Señor. Mi abuelo fue pastor fundador de iglesia, y el otro día, a raíz de este funeral de este amigo, empezamos a juntarnos toda una generación de jóvenes. Y nos quedamos helados, sorprendidos, al punto que el pastor que auspició ahí, que es el pastor Cristian Ormeño en San Bernardo, que nos prestó su iglesia, que prestó a la familia, todo ello, creó un grupo en el WhatsApp, al que nos hemos inscrito todos los que éramos de esa generación, los jóvenes. Y la verdad es que son muchos los que se conservaron por la fe de esos viejos, Y fueron llegando algunos de ellos a despedir al tío. Y yo pensaba y decía, quisiera llegar a ese punto. Y que mis hijas, los jóvenes con los que trabajamos, pudieran tener la misma fe que ellos tuvieron. Esa fe que si no había micros venían igual. Caminaban horas para llegar a la iglesia. Que si no había recursos se hacían las cosas, se juntaban. Que para hacer todo se hacía la campaña del ladrillo. ¿Quién estuvo en una campaña de ladrillos antes? ¿No es cierto, hermana? La campaña del ladrillo. Hoy está la tesorería de la iglesia y el hermano Mario con el pastor hacen figuras a veces. Pero está la tesorería de la iglesia. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué está pasando? Que nuestras nuevas generaciones ven quizás con mucha comodidad el servir al Señor. Es porque no le estamos transmitiendo la verdad. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que hizo clic en un instante. Las circunstancias eran difíciles. Esta mujer había perdido a su esposo, no sé si por separación o algo, y le dejó con su madre y un niño pequeño. Esa mujer judía conoce al Señor, y ese niño pequeño es un jovencito que conoce al Señor, pero que fue fácil llegar a Él, porque el apóstol Pablo reconoce que su mamá y su abuela transmitieron una fe que decía ahí en el 2 de Timoteo capítulo 1, una fe no fingida, no una mentira de fe, es una fe verdadera. Y para Timoteo simplemente cuando Pablo le enseñó y le mostró la verdad, dijo, mi mamá y mi abuela ya me lo habían dicho. Solo se vio confirmado el testimonio de una familia. Y queridas hermanas y queridos hermanos, la ausencia de niños en nuestra iglesia no será porque estamos guardando la fe para nosotros y no para las nuevas generaciones. Nuestras congregaciones van creciendo en edad. ¿Por qué no están llegando nuevos? Niños, jovencitos. Cuesta tanto a los jovencitos a veces hacerles entender y comprender la verdad de un Dios que para nosotros ya es una costumbre. Pero para ellos no, ellos necesitan comprobarlo. Y la única forma de comprobarlo no es con argumentos científicos, no es con argumentos tecnológicos, es con vidas que dicen, Dios es real en mi vida, yo quiero que sea real en la tuya. Yo creo en Dios, tú también crees. Mi fe no es de plástico,
no es reciclable. Es una fe de acero que se mantiene firme, no importa la circunstancia. Responsabilidad es lo que falta en la nueva generación. Somos responsables de nuestra generación y cada generación es responsable de su generación. Pero para que esa nueva generación reciba, nosotros tenemos que mostrarle, hermanos, los mayores, decirle cómo se vive la fe cristiana. Si no, el anticristo va a engañar a muchos. Y yo no quiero que ninguno de mis queridos, de mis hijos, sean engañados, o jóvenes y señoritas. Ayer estuvimos en una maratón deportiva en La Parcela. 400 jóvenes en 30 minutos quedaron en silencio ante la predicación del Evangelio. Gloria al Señor por eso. Y ¿sabe? Lo que me sorprende es que un hombre de Dios, solo con la Biblia, sin tecnología, abriendo la boca y presentando el Evangelio, el silencio era total. Y el más del 50% de esos jóvenes eran inconversos. Y yo digo, ¿es que la palabra de Dios ha perdido poder? ¿Son algunos los bendecidos? No. Necesitamos comunicar con responsabilidad la fe. Quiero cerrar con ustedes con un salmo, el Salmo 78, por favor. El Salmo 78 es un salmo maravilloso. Junto con mi esposa lo estábamos leyendo el otro día y ahora se hizo realidad cuando preparaba este mensaje. Si queremos dejar de vivir crisis en nuestra época, de confianza, de integridad y de identidad, para decirle a nuestros hijos la identidad, ustedes son hijos de Dios, son un pueblo apartado, hijos, ustedes son de un linaje escogido, nietos, sobrinos, nuevas generaciones, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Identidad, esa es su identidad. No se identifiquen con el mundo, no se identifiquen con sus prácticas, con sus modas, con sus costumbres. No adopten el modelo ni la forma del mundo, sino que vivan conforme al modelo de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Para comprobar la buena voluntad de Dios. Fíjese lo que dice, y sería bueno que memorizara este salmo. El Salmo 78 es un salmo de 72 versículos, pero dice como título en mi Biblia, fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y mire lo que dice hasta el versículo 8. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Crisis de confianza por falta de obediencia? Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, no. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las escribiremos, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Que en un corazón humillado y tocado por su espíritu, en esta mañana, madres, padres, abuelas y abuelos, preparemos la nueva generación para que vayan al cielo con nosotros también y no se pierdan, porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para que eso sea posible, debemos vivir la fe que decimos tener. No llorar las crisis, sino enfrentar las crisis con obediencia, con santidad, con responsabilidad. Amén. Padre, bendice tu pueblo aquí, a tu pueblo en... Iglesia Bautista El Tabernáculo de San Miguel.